Dios provee el tabernáculo para que, y con todas las cosas que estaban ahí, que eran el medio para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Eso es increíble. Para que el hombre pudiera acercarse a Dios y él pudiera acercarse al hombre. ¿Y sabes qué? Ese mismo deseo no ha cambiado. Está tan fuerte en el corazón de Dios que ha provisto tantas cosas para que tú y yo tengamos una comunión increíble, libre con Él, como la que tenía Moisés, donde podamos hablar con Él, Él puede hablar con nosotros. La pregunta ¿es así nuestra comunión? Bien, vamos a continuar. Eh, en el video anterior estaba hablándoles acerca de este panorama en el cual nos encontramos en la historia, ¿no? La maldad aumentando, pero sobre todo yo quiero enfocarme en la promesa de Dios que Él dijo, sobreabundará la gracia para nosotros, ¿no? Y quiero ir casi al principio de todo, ¿no? Dios desde el principio, cuando Él crea al hombre, tiene un deseo para el hombre y es que el hombre lo pueda expresar en esta tierra. Ese es el deseo de Dios y no va a cambiar. De hecho, él anhela o Él creó al hombre para eso, para que seamos su expresión en esta tierra. Pero así como Adán tuvo una tendencia hacia el pecado o a desobedecer lo que Dios había dicho, es la realidad del creyente, ¿no? Tenemos una tendencia a no hacer caso a lo que Dios ha dicho, ¿no? Y tenemos una solicitud muchas veces para colaborar o para participar en las cosas de este mundo. Cuando me refiero a las cosas de este mundo, me refiero a lo que el apóstol Juan dijo, ¿no? A los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es el mundo, según el apóstol Juan, ese es el mundo o el sistema del mundo. Involucra los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas son todo el problema del hombre. En eso se enfrasca todo el problema del hombre para colaborar con Dios. Nuestra carne, lo que vemos, la vanagloria, los deseos que tenemos de obtener y hacer y muchas cosas, ¿no? Y nos damos cuenta que al final cuando en Apocalipsis se describe a esta religión de la gran ramera o de Babilonia, estas tres cosas están ahí. Dice que hacían negocios, traficaban, todo. O sea, era una cosa, estas tres cosas es la plenitud. La gran ramera es la plenitud de estas tres cosas que Juan dice que es el mundo. Entonces eso está muy tremendo y eso ha estado desde el principio, o sea, desde que el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo eso vino al hombre. Y, o sea, por eso es que desde ese momento tenemos una tendencia hacia esas cosas, hacia el mundo. Y es muy fuerte, la verdad, es una lucha constante en la vida del hombre. Constante, de verdad, yo sé que luchas con eso, porque en la Biblia podemos ver eso. Ahora no estoy diciendo que entonces, pues ni modo, así va a ser, no. Para eso estamos hablando acerca de esto. Fíjate, entonces el Adán está ahí, hay este conflicto, después tiene sus dos hijos, donde hay un conflicto entre ellos, uno mata al otro y empieza a desarrollarse toda la historia, ¿no? Vemos parece que todo va hacia abajo, parece como que Satanás está ganando en toda en esta lucha, porque el hombre va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ¿no? Pero llegamos al capítulo 11 y 12, o sea, en el 11 es cuando habla de todo esto uh, cuando empiezan a hacer como esta ciudad y todo eso, pero en el capítulo 12 vemos la vida de un hombre llamado Abraham, ¿no? Que es increíble, que es donde Dios empieza otra vez, o más bien eh, alinea otra vez todo a su voluntad, ¿no? La cual no, o sea, Satanás pensó que iba ganando, pero en realidad no. Dios es perfecto y tiene un plan perfecto que va a cumplirse, ¿no? Y va a hacer lo que Él dijo, ¿no? Por más que Satanás se esfuerce y lo intente, o sea, no va a frustrar el plan de Dios. O sea, ese no es el problema es que sí afecta a la vida del hombre. Y muchos van a ser apartados de esta participación dentro del plan de Dios por escuchar o por atender a la voz de Satanás, ¿no? O por dejarse influenciar por esto, como lo fue en el caso de Adán. Entonces, más bien el problema es para nosotros, en un sentido. Mira, hay dos voluntades en todo el universo, ¿no? Está la voluntad de Dios y está la voluntad de Satanás.
Y en medio de eso está el hombre, que también tiene una voluntad, pero que el hombre tiene que decidir a qué parte somete su voluntad. Si somete su voluntad a Dios, al reino de Dios, o somete su voluntad al reino de las tinieblas. O sea, no hay un punto medio. O tu vida está sometida al reino de Dios, o tu vida va a estar sometida al reino de Satanás. De verdad, no hay un punto medio. Entonces, Dios llama a Abraham, lo saca de Ur de los caldeos, que es un lugar de demonios. O sea, está tremendo todo esto. Lo saca de ahí, ¿sabes para qué? Para darle un propósito, ¿no? Lo saca de ahí y le empieza a hablar de que de él vendría el Mesías, ¿no? En él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Hablando de la venida del Mesías por primera vez a la tierra. Entonces en él empieza el llamado de Dios para el hombre otra vez, ¿no? Para volver a alinearnos o alinear el hombre al propósito de Dios. Y así continúa, ¿no? Pues sigue avanzando la historia, viene Isaac, viene Jacob, los 12 patriarcas, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Después parece Moisés, ¿no? Que es en donde quiero, o sea, dije todo esto solo como para contextualizar un poco. Pero mira, una cosa más, desde Adán, el deseo de Dios era tener una comunión con el hombre. Esa es la clave de todo. Él quería tener una relación con el hombre, pero esta relación se vio estorbada cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esa misma cosa pasa hoy en día con el creyente, con el cristiano. Puedes llevar una comunión bien, así increíble con Dios, pero en el momento en el que tú desobedeces, pecas, esa comunión se rompe. Y estás como sacado de onda. Y si no te arrepientes, si no corres a Dios y le pides perdón y pides que su sangre te limpie, entonces viene la condenación y eso te va a acabar. Te va a acabar. Entonces necesitamos usar el recurso que ahora tenemos, que es la obra de Jesucristo, para pedir perdón, arrepentirnos, pedirle que su sangre nos limpie y renovar nuestra mente por medio del lavamiento del agua por la palabra. Si no hacemos eso, al siguiente día vas a estar otra vez igual, ¿no? O sea, hay una cosa que hacer de parte de nosotros cuando caemos en el pecado, ¿no? Entonces, pero bueno, ese no es ahorita tanto el tema. Entonces, algo que Dios le dice a Abraham es muy tremendo. Un hombre que tuvo una comunión, una relación con Dios increíble. Imagínense, lo alimentó en su casa, Abraham, a Jesús, el ángel de Jehová, con otros 2 ángeles que estuvieron ahí, que iban hacia Sodoma a destruirla, porque dice que el pecado llegó hasta el cielo, o sea, de esta ciudad. El clamor llegó hasta Dios y dijo, necesitamos bajar y acabar con esta ciudad. Qué tremendo es eso. Es un ejemplo de toda la historia y de lo que al final va a pasar, ¿no? Entonces, pero algo que Dios le dice a Abraham, dice, ¿sabes qué? Dice, tu descendencia va a ser llevada, dice, cautiva a un país extranjero y van a estar ahí por 4 generaciones, ¿no? Dios estaba profetizando lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, ¿no? Que fue llevado a Egipto y estuvo ahí por 400 años. O sea, 4 generaciones pasaron ahí, ¿no? Y se cumplió tal como Dios le dijo a Abraham que iba a suceder. Eso está muy tremendo, ¿no? ¿Y sabes por qué fue esto? Porque se olvidaban de Dios. Porque se olvidaron de Dios, ¿no? Entonces llegan a esta situación donde están ahí cautivos todo el pueblo. Dios tiene o levanta a un hombre llamado Moisés, a Josué y Caleb, pero Moisés sobre todo, que era el líder de todo esto. Y cuando Dios llama a Moisés, empieza a tener él o sea, lo primero que Dios hace es cultivar una relación con el hombre. Lo hizo con Abraham y así con todos los hombres en la historia. Y aquí con Moisés es igual. Tanto que la escritura nos muestra en Éxodo 19, 20 y ahí en adelante, dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con su compañero. Imagínate, o sea, una comunión increíble entre Dios y el hombre. De verdad, increíble una comunión que todos quisiéramos tener, o más bien todos tenemos la oportunidad de tener una comunión así con Dios. Pero muchas veces nuestra reacción ante la presencia de Dios, ante la voz de Dios, ante el hablar de Dios, es como el del pueblo. Cuando ellos escucharon la voz de Dios en la nube, en el sonido de la bocina y todo lo que la escritura dice, ellos le dijeron a Moisés, no, habla tú con él porque está muy tremendo esto, ¿no?
Y dice que la escritura dice que el deseo de Dios era hablar así con todo el pueblo, así como hablaba con Moisés. Él quería hablar con todo el pueblo, pero el pueblo dijo, no, 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 mejor tú y ya tú vienes y nos dices, ¿no? Qué tremendo es eso. Muchas veces en este tiempo la vida de los cristianos es así. Todos tenemos la misma libertad para ir a la presencia de Dios y escuchar su voz. Pero es más cómodo decir, no, mejor que el pastor sea el que me hable nada más. No estoy diciendo que está mal que el pastor comparta, es parte de su labor y eso es increíble. O sea, él no es el problema es que a veces nosotros, la única comunión que tenemos con Dios es cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios, pero toda la semana, los demás días, no buscamos a Dios en nada. Es lo que el pueblo hizo. ¿Y sabes qué trae eso como consecuencia? ¿O a dónde nos lleva eso? A la idolatría. ¿Por qué? El ellos no querer escuchar la voz de Dios en una de las subidas que Moisés tiene a la presencia de Dios, se tarda tanto que el pueblo dice, no, ya, él ya, quién sabe qué le pasó. Vamos a hacer otro Dios que sea el que nos guíe, ¿no? Y es cuando hacen el becerro de oro. ¿Te das cuenta? Qué tremendo, porque ves la diferencia en Moisés, que era el que escuchaba la voz de Dios, un hombre que amaba eso y quería estar todo el tiempo escuchando el hablar de Dios, a un pueblo que por no querer escuchar la voz de Dios, empezó a hacer cosas que no, a la idolatría, empezó a quejarse, a renegar, a decir, estábamos mejor allá, anhelamos las cosas que teníamos allá, ¿por qué nos sacaste para acá, Moisés? Una queja constante, constante, constante. Y la verdad, o sea, si somos sinceros, es la realidad de lo que vivimos en la iglesia. Una queja de todas las cosas, que si esto, que si lo otro, que aquello, que por qué esto sí, que por qué no mejor hacemos esto. O sea, y empezamos a hacer hasta dioses, o sea, cosas que toman el lugar de Dios en nuestra vida. Muchas cosas, o sea, es igual. Por eso es que creo que es importante que veamos toda esta historia, porque es nuestra historia. Pero no para ver todo lo malo, sino para ver cómo podemos salir de ahí, cómo podemos avanzar hacia la voluntad de Dios, hacia el propósito de Dios. Entonces, Moisés en esta relación increíble que tiene con Dios, fíjate, él los saca de Egipto y llevan un recorrido increíble, cruzan el mar y los lleva por el desierto. Y entonces el pueblo está como, sí, ya somos libres, ¿no? Aunque no conocían a Dios, esa es la verdad. Ellos, si no es que todos, eran egipcios, pues imagínate, estuvieron ahí 400 años. Muchos murieron ahí, otros nacieron ahí, o sea, crecieron con toda la cultura de Egipto que representa al mundo. O sea, eran egipcios, esa es la verdad. Y Dios los libera para darles una nueva identidad. Ese era el deseo que Dios tenía, darles una nueva identidad, crear una cultura nueva con ellos, ¿no? O la cultura del reino, obviamente. Entonces, por eso es que dice que el cruce del mar representa como un bautismo, así lo dice la escritura. Que ellos estaban muriendo, dejando atrás Egipto, o sea, ahora deberían de estar muertos Egipto y ahora iniciar un recorrido a una vida nueva. Que el clímax era, o la meta era la tierra prometida, Canaán, la tierra donde fluía leche y miel, que representa a Cristo. O sea, estaba increíble el plan de Dios, es impresionante eso. Pero el pueblo de Israel sale de ahí, pero ellos solo están viendo, ya somos libres. Es otro Dios, creo que es más poderoso que los dioses de Egipto, pero nos va a liberar, está bien. Tal vez en el desierto nos va a esclavizar, pero pues vamos a ver, tal vez sea mejor que este, ¿no? Tal vez era así su manera de pensar, porque no conocían a Dios. Pero cuando Dios le dice a Moisés, sube al monte, entonces Dios estaba diciendo, ahora sí les voy a hablar, les voy a decir por qué los saqué, ¿no? ¿Por qué hice todo eso? ¿Por qué desplegué poder con las plagas? ¿Por qué hice toda esta situación? Es para algo. Y lo que le dice a Moisés es, diles que quiero desposarme con ellos. Diles que quiero que ellos sean mi especial tesoro y yo quiero ser su Dios, pero ellos tienen que decidir. Entonces ahí realmente vemos el por qué Dios los saca de Egipto, ¿no? No nada más fue para que ya no fueran esclavos, que era horrible ser esclavos, sino los saca con un propósito y es que ellos sean su pueblo y que Él sea su Dios. Y empezar una relación, otra vez lo mismo, empezar una relación con ellos, personal, o sea, increíble.
Y Moisés baja y le dice al pueblo, Dios dice esto, y el pueblo dice, sí, dile que vamos a hacer todo lo que él dice, ¿no? Y Dios estoy en serio con esto, y dice que entonces viene la nube, o sea, la presencia de Dios baja sobre el monte Sinaí, hay truenos, relámpagos, dice que la montaña se estremecía mientras Dios hablaba con Moisés, y que un sonido de la bocina iba de menos a más, a más, a más, así, o sea, una cosa increíble. Y Dios no estaba ahí haciendo eso para espantarlos, sino para que ellos vieran quién era el Dios que los había liberado. ¿Quién era el Dios el cual estaba entrando en un pacto con ellos en ese momento? O sea, Dios estaba en serio comprometido con todo esto, con este pacto que estaba haciendo con ellos, y tomó como un sí la respuesta del pueblo cuando dijo, sí, lo vamos a hacer todo lo que Él nos diga. Y Dios dijo, les creo, entonces ya. Y de hecho se llevó a cabo ahí un desposorio, ¿no? La Biblia lo menciona así. Pues ahora estaban desposados. Es como Dios diciendo, ahora me pertenecen, ¿no? Y para Dios era eso. Pero si continuamos con la historia nos damos cuenta que el pueblo nunca se vio así. Y tampoco tampoco estuvo interesado en desarrollar una comunión con Dios, sino era una queja constante todo el tiempo. Pues le digo, ese mismo día, cuando hacen este pacto, fue cuando hicieron también el becerro de oro y le fueron infieles a Dios. Le fueron infieles a Dios y Dios le dice a Moisés, hazte un lado ya, los voy a acabar, los voy a acabar. Y la intercesión de este hombre es increíble, la intercesión de Moisés, porque él dice, no, ¿cómo es que van a decir las demás pueblos que no pudiste con ellos? O sea, y que los sacaste para matarlos aquí, como diciendo, no, Señor, o sea, no hagas eso. Y Dios escucha la oración, la intercesión de Moisés y tiene misericordia del pueblo y manda una serie de cosas para que restituir todo esto, ¿no? Y pasan muchas situaciones ahí, puedes leer toda la historia. Moisés baja, les dice quiénes están de parte de Dios y hubo una consagración eh, impresionante porque muchos fueron consagrados por medio de matar a parientes, a primos, a vecinos. O sea, eso está muy tremendo y Dios es así. No es que Dios sea un asesino, ni un matón, ni nada, pero hay cosas que tienen que ser así por causa del pecado y de la desobediencia del hombre. No porque Dios lo quiera así, pero es que el hombre tendemos todo el tiempo a apartarnos de Dios, esa es la verdad. Entonces llegamos a este punto donde vuelve a subir Moisés y entonces Dios le dice una cosa increíble. Le habla acerca del tabernáculo. Le habla acerca de levantar un tabernáculo con cosas específicas, con 3 lugares, uno llamado el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y que en cada cosa, en cada estación tenía que haber ciertas cosas, ¿no? Y empieza una cosa increíble. ¿Y sabes para qué era todo esto? Era para que Dios pudiera acercarse al hombre y el hombre pudiera acercarse a Dios. Eso es increíble, el tabernáculo fue provisto para eso, para que el deseo de Dios de tener una comunión con el hombre en la relación pudiera acrecentarse, ¿no? Y él sabía que el hombre era pecador y que así por sí solo no podía acercarse a Dios porque iban a morir. Entonces Dios provee el tabernáculo para que, y con todas las cosas que estaban ahí, que eran el medio para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Eso es increíble, para que el hombre pudiera acercarse a Dios y él pudiera acercarse al hombre, porque él le dice a Moisés, hablando del lugar santísimo, dice, ahí me manifestaré a ti. Eso está increíble. Entonces en este punto empieza a ponerse impresionante la historia, porque vemos el corazón de Dios otra vez afirmando el deseo que Él tiene por tener una comunión. ¿Y sabes qué? Ese mismo deseo no ha cambiado. Está tan fuerte en el corazón de Dios que ha provisto tantas cosas para que tú y yo tengamos una comunión increíble, libre con Él, como la que tenía Moisés, donde podamos hablar con Él, Él puede hablar con nosotros. La pregunta ¿es así nuestra comunión? Y quiero este video dejarte con esa pregunta. ¿Tu comunión con Dios es como la que la Biblia dice que Moisés tenía con Él? ¿O es más bien como la del pueblo, donde solamente te conformas con escuchar lo que los demás dicen que han experimentado de Dios y tú solo estás como un espectador de eso, ¿no? Y puedes ver la nube, puedes escuchar tal vez los relámpagos, o sea, puedes ver las cosas sobrenaturales del hablar de Dios en otras personas, pero eso no está en tu vida. Y la invitación que yo creo que Dios quiere hacernos es que eso puede estar en tu vida. O sea, eso está dispuesto porque el deseo de Dios era hablar así con todo el pueblo, no solo con Moisés. Pero cuando el pueblo dice, no, es que nosotros no queremos eso, Dios dice, está bien, y solamente habla con Moisés. Entonces, cuando nosotros decimos, no, prefiero que mejor ver lo que ellos están diciendo, ver lo que Dios les está hablando, y yo pues me conformo con eso. Y Dios respeta eso, pero no es su deseo es hablarte
como quien habla con su compañero. Quédate con esto, Dios quiere hablarte así como quien habla con su compañero. Quiere hablar, quiere tener una relación contigo. Y eso es parte de la clave de todo esto, de cómo Dios contrarresta en la vida de una persona el pecado que está aumentando por medio de esta relación que podemos tener con el único y Dios verdadero. Que Dios te bendiga. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.